No puedes detener a una persona sin pruebas, nada más porque políticamente o porque en los medios dijeron que era culpable o porque políticamente es conveniente. Pues no, claro que no. Conveniente primero, quién sabe para quién. Pero yo sería incapaz de tomar una decisión política para detener a alguien, imagínense. ¿Cómo? ¿Estoy violando la ley? Y yo me comprometí a velar por la Constitución y las leyes mexicanas. ¿A quién le compete eso? A la Fiscalía, y hará su investigación. Y de hecho está haciendo su investigación. Tanto que ha llamado a comparecer para ver si son culpables de los delitos que se les acusan. Y va a ser una investigación. Ernestina pues es una persona muy profesional, muy profesional. Entonces, ¿qué es lo más importante? Que estemos cerca del pueblo, que expliquemos, que no nos escondamos, que no digamos, ay, está muy difícil esta situación y a ver ahora cómo le hago. No, hay que explicar lo que pensamos y lo que analizamos conjuntamente en el gabinete y lo que analizamos a partir también del jurídico de Relaciones Exteriores, de la propia Fiscalía que nos da su opinión, de la consejera jurídica que nos dicen, a ver, en esta condición, cómo se debe de actuar en torno a la ley y qué cosas debemos de dejarle claro a la gente y al pueblo de México en general. Ser abierta, con tranquilidad, pero también, si es necesario convocar como hicimos, a una campaña informativa, pues hacemos una campaña informativa. Entonces, así somos nosotros, así siempre ha sido mi vida, transparente, abierta y de cara al pueblo, de cara a la gente. Y creo que es lo mejor que puede hacer una presidenta, dar a conocer al pueblo de México por qué se dan estas situaciones, por qué la decisión que tomamos y por qué hay que estar atentos a que esto no vaya a ser un asunto de injerencia o de conveniencia política para otros, y buscar siempre, al mismo tiempo, una buena relación con el gobierno de Estados Unidos. Sale el licenciado Andrés Manuel López Obrador en defensa de México, de nuestra soberanía y de la presidenta Claudia Sheinbaum, y lo hace con la autoridad moral y política de quien encabezó una de las transformaciones más importantes de la historia reciente de nuestro país. Lo más relevante de su mensaje es que también envía una señal contundente a Donald Trump. Le pide sacudirse a todas esas rémoras que lo rodean, personajes que lo han mal aconsejado y que han contribuido a un manejo equivocado de su gobierno. Son precisamente esos sectores los que han empujado decisiones que hoy generan incertidumbre económica, tensiones sociales y un creciente malestar, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Y quiero decirlo fuerte y claro, milito plenamente en este mensaje. Expreso mi total respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum y a la defensa firme de la soberanía nacional. México es una nación libre, independiente y digna que no acepta presiones ni tutelajes de ninguna potencia extranjera. No permitiremos ningún tipo de injerencia. Tampoco vamos a quedarnos callados mientras intentan imponer falsas narrativas que recuerdan a los métodos de propaganda hitleriana, donde una mentira se repite una y otra vez con la intención de convertirla en una supuesta verdad. Hoy vemos cómo algunos grupos insisten en construir relatos ficticios sobre México para justificar presiones externas y alimentar agendas políticas ajenas a los intereses de nuestro pueblo. Menos aún vamos a tolerar que la oposición mexicana le haga el juego a esos intereses extranjeros. Resulta lamentable observar cómo algunos actores políticos prefieren sumarse a campañas de desinformación contra su propio país antes que defender la dignidad nacional. La soberanía no es negociable, la independencia no se regatea y el respeto a México se exige dentro y fuera de nuestras fronteras. Cuando se trata de defender a la patria, al pueblo y a nuestras instituciones democráticas, la unidad nacional debe estar por encima de cualquier diferencia política. Ese es el mensaje que hoy vuelve a poner sobre la mesa el presidente López Obrador y que millones de mexicanas y mexicanos compartimos con fuerte convicción. Noticia de última hora, este fue el mensaje que le mandó el expresidente Andrés Manuel López Obrador a Donald Trump hoy 3 de junio del 2026. No me extraña que en la embestida del gobierno de Estados Unidos contra el de México se utilicen las prácticas intervencionistas y nada escrupulosas de siempre, ahora con el pretexto del combate a la migración y a la inseguridad. Para ser más claros, algunos funcionarios de Estados Unidos están tramando debilitar a Morena y fortalecer a la oposición de derecha en México con la idea de volver a disponer de un gobierno entreguista, por lo mismo vulnerable, subordinado y fiel
a sus designios intervencionistas. Además confían en que podrán engañar de nuevo a muchos ciudadanos estadounidenses con la táctica propagandista de repetir y repetir mentiras con miras a las próximas elecciones de noviembre, para seguir culpando a México de todos y cada uno de sus males. Aunque reitero, nada de ello es novedoso y la prepotencia siempre suele ser predecible, sobre todo en épocas de decadencia. Lo único que me llama la atención es el sorprendente cambio de actitud del presidente Donald Trump, en especial en la relación con México. Hablando de lo que me consta y puedo probar, el Trump de ahora es distinto al que traté. En mi experiencia fueron varios de los asuntos que resolvimos en bien de nuestros pueblos mediante el diálogo, argumentando y sin confrontación. En pocas ocasiones tuvimos discrepancias, es más, solo recuerdo una acalorada controversia cuando por el asunto migratorio amagó con imponer aranceles, lo cual nos iba a llevar a responderle de la misma manera, pero afortunadamente llegamos a un acuerdo antes de que escalara el conflicto. Mientras fui presidente se abstuvo de hablar de los mexicanos y de mencionar del muro. Firmamos el nuevo tratado comercial, no puso trabas a las exportaciones con pretextos ambientales o de otra índole, como es frecuente con el tomate o el atún o el ganado. Tampoco aumentó los cobros por el envío de remesas, aceptó nuestra propuesta de no incluir el petróleo de México en el tratado. Por respeto a nuestra soberanía energética, en 2 ocasiones me ofreció apoyo de agentes o de fuerzas especiales para el combate a la inseguridad y comprendió mi desacuerdo. Aquel Donald Trump, en un acto público que celebramos en la Casa Blanca, reconoció que los migrantes mexicanos eran trabajadores y contribuían al desarrollo de Estados Unidos. Por eso me intriga y me pregunto, ¿por qué cambió tanto en pocos años el presidente Trump? Se podría responder que son otros tiempos y cambiaron las circunstancias, que se trata de su último mandato como presidente y que no está obligado a moderarse por no estar de por medio la reelección, o que sencillamente no ejerce como antes su liderazgo de manera directa y depende con mayor frecuencia en la toma de decisiones de sus inexpertos, resentidos, fanáticos consejeros que no son precisamente hombres de Estado. No creo en lo primero, es decir, en el cambio de circunstancias, porque en el caso de México, la presidenta Sheinbaum ha sido eficiente, responsable, prudente y respetuosa, en esencia por sus hechos y sus obras. Ha resultado la mejor presidenta de México de nuestro tiempo. Tampoco considero que el nuevo modo de gobernar del presidente de Estados Unidos tenga que ver con el fin de su mandato, porque a una persona como Trump le interesa más la historia que el cargo, y no le gustaría ser recordado como responsable de una crisis económica y de bienestar social que además causara la pérdida de elecciones de su partido y sobre todo el ser identificado como un mandatario atrabancado que se peleó con casi todo el mundo, incluido el Papa y hasta sus vecinos de Canadá y México. Nuestro querido país, de donde son originarios 40 millones de personas que viven, luchan con creatividad y trabajan honradamente en Estados Unidos y que, aún agradeciendo las oportunidades que encontraron en esa gran nación, nunca podrán olvidar la lección, parafraseando a Calle 13, según la cual el que no quiera a su patria no quiere a su madre. Más bien atribuyo el sorprendente cambio de Trump a sus falsos amigos y consejeros internos y del exterior que lo han estado embarcando en viles y siniestras aventuras. Por lo mismo no descarto y deseo que el presidente Trump rectifique, ojalá que vuelva a gobernar como antes, con entusiasmo de manera personal, no delegando lo fundamental, confiando en su juicio práctico y en su instinto certero, y que mande al carajo a las remoras que lo rodean, trátese de quien se trate, sean paleros, manipuladores, caciquillos, vividores, ladrones, polizontes, potentados, trepadores o malvados. Por el bien de todos que regrese el otro Trump. Andrés Manuel López Obrador, 3 de junio del 2026. Así que bueno, ¿tú qué opinas de este contundente mensaje del expresidente López Obrador contra el señor Donald Trump? Un falso líder campesino, está intentando boicotear el Mundial de Fútbol. Hablo de Baltasar Valdés. Él anunció movilizaciones en aeropuertos de la Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León. Él se plantea como dirigente de la organización Campesinos Unidos de Sinaloa, pero está públicamente vinculado al partido Acción Nacional. No es un líder campesino, es un panista, punto. Según Baltasar Valdés, las movilizaciones comenzarán el próximo 9 de junio. Pero fíjese cómo está la cosa. Un documento constata que él aspiró a ser diputado por Ahome, con Acción Nacional, Ahome Sinaloa. Además, en mayo de 2024, fue detenido por elementos de la Fiscalía General de la República por presuntos actos de sabotaje derivados de bloqueos en la carretera Los Mochis-Topolobampo, así como protestas realizadas frente a instalaciones de Pemex durante 2023.
Ahí en pantalla está viendo usted el documento. Para aquellos que digan, no, estos campesinos de a pie, ¿qué campesinos de a pie ni qué 8 cuartos? Son panistas. Los bloqueos que quieren hacer ahora en relación a estos 3 aeropuertos se tratan de panistas y su nombre concretamente es, para que usted lo tenga en el radar, es Baltasar Valdés. Baltasar Valdés. Saquen su calendario y anoten esta fecha porque también habrá caos. La Alianza Mexicana de Organización de Transportistas, la AMOTAC, anunció un paro nacional para el 24 de junio. Denuncian lo que han venido diciendo desde hace meses: inseguridad en carreteras, cobros excesivos de grúas. Piden que se modifiquen artículos que los sancionan por transportar agua. Exigen un alto a las extorsiones en los retenes federales y militares. O sea, las propias autoridades afectando a los transportistas. El presidente de esta organización, Rafael Ortiz, detalló que la movilización será pacífica en las principales carreteras del país. Iniciarán a las 7 de la mañana y dicen que si no tienen solución de parte de las autoridades, van a dirigirse de distintos puntos al Zócalo de la Ciudad de México. ¿Por qué ese día es importante? Porque está programado otro juego de la selección mexicana contra Chequia en el Estadio Azteca como parte del Mundial. El mes pasado se publicaron las últimas declaraciones financieras del presidente Trump y muestran que realizó más de 3.400 transacciones de acciones por un valor de más de $250 millones solo en los primeros 3 meses de 2026. Eso es aproximadamente la mitad de lo que ganaron el año pasado en conjunto los 535 miembros del Congreso. Y el valor de prácticamente cada una de esas acciones en las que el presidente negoció se ve directamente afectado por las acciones oficiales del presidente Trump. Entonces, secretario Bessent, usted y yo estamos de acuerdo en que es un conflicto de interés que los miembros del Congreso comercien acciones. ¿También está de acuerdo en que es un conflicto de interés que el presidente Trump comercie acciones? Bueno, un par de cosas, senador. Una, el presidente Trump no es senador sentado en la oficina oval participando en una estrategia de comercio de alta frecuencia. Claramente, él tenía un gestor externo que estaba haciendo eso y ellos, yo creo que es responsabilidad de ambas cámaras del Congreso poner su casa en orden antes de pasar al poder administrativo. ¿Y entonces crees que está bien que el presidente haga esto? Porque para ser claros, tú eres un tipo de Wall Street, así que sabes mejor. Las inversiones que el presidente Trump ha hecho no son ciegas. El presidente Trump literalmente firmó el documento de 113 páginas que enumera públicamente todas sus transacciones de acciones individuales, al mismo tiempo que toma decisiones que afectan esas acciones. Así que vas a sentarte aquí con cara seria y decir que no es un conflicto de interés para el presidente de los Estados Unidos. Yo voy a hacer decir eso. que este cuerpo necesita poner su casa en orden primero. ¿Qué tal si ponemos en orden la Casa Blanca al mismo tiempo? Yo te animaría a hacer eso. Lidera con... No comercian acciones individuales. No poseo ninguna acción individual. Mi casa está en orden. Senador, Gracias, usted señor es muy secretario. rico. Otros en este comité no pueden decir Así eso, que senador. veamos algunas transacciones individuales. El 6 de enero, Donald Trump compró hasta $1 millón en acciones de Nvidia. Una semana después, su administración cambió la política de Estados Unidos y relajó las reglas sobre controles de exportación para que Nvidia pudiera vender sus chips a China. Ahora el precio de las acciones de Nvidia está por las nubes. Entonces, secretario Bessent, usted dijo el año pasado que si cualquier ciudadano privado comerciara como lo hacen los miembros del Congreso, cito, la SEC estaría llamando a su puerta. Así que mi pregunta es, ¿debería la SEC estar llamando a la puerta del presidente Trump para iniciar una investigación sobre este comercio? De nuevo, si este cuerpo quiere prohibir el comercio de acciones individuales, lo cual yo recomendaría para ustedes mismos, empiecen por ahí. Y si quieren que la acción legislativa continúe, esa es su prerrogativa. Así que es nuestra prerrogativa. Entonces, ¿apoyaría que dijéramos que se debería investigar al presidente Trump por...? Yo apoyaría conseguir... Nuestras acciones deberían ser investigadas y el presidente Trump debería ser investigado. Yo apoyaría que pusiera su casa en orden, senador. ¿Y qué tal si la Casa Blanca pone su casa en orden? De nuevo, ¿Apoyaría esa investigación? por favor, den el ejemplo.
Le gustaría ver al presidente de los Estados Unidos liderar con el ejemplo. Usted dice que debería haber una investigación cuando ocurre ese tipo de actividad. ¿Qué tal si empezamos con la Casa Blanca? Bueno, usted crea estatutos. El presidente no lo hizo. Hagamos uno más. El presidente Trump compró acciones por valor de decenas de miles de dólares en Robinhood y en el Bank of New York Mellon Corporation, conocido como BNY. El 6 de abril, su Departamento del Tesoro anunció que había elegido al agente financiero para implementar el nuevo programa de cuentas Trump, BNY y su socio Robinhood. Ambas acciones, por supuesto, han subido desde entonces. Entonces, secretario Bessent, permítame hacerle una pregunta diferente. Si estas compras de acciones que hizo Trump se realizaron utilizando información privilegiada, ¿sería eso ilegal? De nuevo, yo no soy abogado, no voy a hablar sobre eso. Y yo creo... ¿Valdría la pena investigarlo? No tienes que ser abogado. ¿Por qué no invertimos? ¿Por qué no investigamos a muchas personas en este comité, senador? Muchas personas. ¿Por qué? ¿Por qué no empezamos aquí? ¿No crees que la Casa Blanca debería seguir el mismo conjunto de reglas que ya son la ley? Creo que deberías poner tu casa en orden. Mi casa está en orden. Gracias, señor secretario. Y deberías hacer que tus compañeros del comité, muchos de tu lado, hagan lo mismo. Necesitamos reglas más estrictas contra la corrupción y reglas de conflicto de intereses en Washington para todos. Y eso incluye al presidente e incluye al Congreso. Y en lugar de drenar el pantano, lo que Donald Trump está haciendo es enriquecerse aprovechándose de su posición. Eso no es servicio público. Él es quien debería dar el ejemplo. Lo que está pasando en Albania es tremendo. Incendiaron la casa del presidente por concederle a la hija de Trump un permiso para construir un hotel de lujo en una isla protegida. La hija de Trump contó el hecho de la siguiente manera. I'm working on an incredible project with my husband in the Mediterranean. It's massive in scale. I think that's an understatement. Can you explain? It is. There's no power on this island. You're building everything from scratch. Well, it's an unbelievable, beautiful 1,400-hectare private island in the middle of the Mediterranean. For me, despite the scale of it, we not only the island, but we have 5 miles of beachfront directly across from the island. This beautiful peninsula with the lagoon on one side, the ocean on the other. La isla es propiedad de Albania y por ende de los ciudadanos de Albania. La isla es un territorio protegido con especies en peligro de extinción. El primer ministro de Albania cambió la ley para que la hija de Trump pudiera construir un hotel de lujo allá. Ahora hay más de 300.000 personas paralizando la capital de Albania protestando contra esto. Esta gente, Trump, su hija, los sionistas, son los verdaderos depredadores y parásitos del sistema global. Van colonizando el planeta entero. Van adueñándose de tierras que no les pertenecen. No tenemos que dejarlos. Muy bien lo del pueblo albanés. La mañanera en 30 segundos. La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, desde Coatzacoalcos, Veracruz, informó que se realizará una inversión pública histórica de 190,000 millones de pesos hacia el 2030. Durante este periodo se llevarán a cabo megaproyectos de petroquímica en los complejos Morelos y La Cangrejera, pero también con la atención de carreteras, infraestructura de agua potable, recuperación de ríos e inversión al sector salud. Que el cielo no es azul, ay mi amor, que es rojo dices tú, ay mi amor,